Rodrigo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Soledad, por la invitación. Casi 6 años sin conversar con los medios de comunicación, Sí. después de haber ostentado un cargo tan relevante como el Ministerio del Interior. ¿Por qué este autoexilio político? Bueno, porque la verdad es que mi salida al gobierno no fue fácil, fue una salida difícil después de tantos años trabajar con la presidenta, más de 10 años de trabajar con ella. Y la verdad que emocionalmente quizás no estaba preparado para hablar los primeros meses, pero también hice una reflexión en el sentido de preguntarme, mis palabras iban a contribuir a los cambios, a los cambios que el gobierno tenía que seguir haciendo al momento político. Y dije, la verdad que mi reflexión fue que no, y que junto a Carolina y mis hijos, bueno, decidimos dar un giro, iniciar una nueva etapa, ir a Estados Unidos, porque también me di cuenta que era necesario hacer reflexiones más profundas con respecto a los cambios que Chile tenía que llevar adelante. Y eso es lo que hicimos. Algunos, no pocos, lo leyeron como una incondicionalidad con la presidenta Michelle Bachelet, con quien entiendo ya no tienen comunicación. No hemos hablado desde mi salida del gobierno, pero la verdad que no todo solo tiene que ver con... No es una cosa de ella, también más bien era un proceso mío personal de iniciar una nueva etapa. Y la verdad que yo hoy día con ella guardo el mismo respeto que tuve y que tenía, digamos, en el momento que yo trabajaba con ella. ¿Pero podemos recordar parte de los acontecimientos de ese duro verano del año 2015? Bueno, claro. Vamos a recordar parte de esos momentos. Supuesto, ¿Cuándo se enteran del caso Cabal? ¿Cuándo te enteras tú, Rodrigo, del caso Cabal? Yo estaba en el sur de Chile, en Puerto Montt, y el equipo de prensa muy temprano en la mañana me comunica que viene un reportaje en la revista ¿Qué pasa?, en el cual se habla, digamos, de una empresa que hace ciertas operaciones financieras en el cual estaba involucrada la familia de la presidenta. ¿Te sorprendió? Por supuesto que fue algo difícil en ese momento y lo primero que hicimos es comenzar a recabar toda la información necesaria para poder tener una posición mucho más clara. ¿Conversas con la presidenta? Conversé con la presidenta, por supuesto, y ella al mismo tiempo también me pidió instruir todo lo necesario para de luego tomar decisiones. ¿Estaba más informada de lo que pareció después la presidenta? Porque su declaración además ya queda casi como un clásico. Me entero por la prensa. ¿Ella no tenía más antecedentes de lo que estaba ocurriendo? A mí me da la impresión de que no, porque al final ella es lo que me pide a mí. Rodrigo recaba todo por tu lado, yo también por mi lado, conversamos más rato y comenzamos a ver qué hacer, a qué decisiones tomar. Un poco tiempo después, o ya con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué pasó con el caso Cabal? ¿Estuvo en la línea de lo poco ético? ¿Era inaceptable para lo que ustedes habían planteado como gobierno en ese momento? Yo creo que golpeaba bajo la línea de flotación del gobierno en el sentido que nosotros llegamos, no a cualquier cosa, no llegamos solo a administrar un gobierno, llegamos a hacer cambios profundos, a terminar, a derribar las barreras que las desigualdades generan en Chile, tan grandes. Y el mensaje que justamente dábamos, si no actuábamos con fuerza, era que al final estas cosas poco importaban, y no era así. Y creo que al final, por eso, la decisión, mirado con los años, de que Sebastián tenía que salir del gobierno, que el gobierno no podía mirar para el techo, claramente fue la correcta. ¿Y que era tu postura, además? Por supuesto, sí. ¿Dolorosa para la presidenta, sí? ¿Difícil de asumir? Por supuesto, yo creo en ese sentido colocarse los zapatos de la presidenta en su rol de jefa de Estado, jefa de gobierno, pero también de madre, y no es fácil. Y mucha gente criticó muchas cosas, pero yo creo que ponerse los zapatos de ella. ¿Tenías una mala relación con Sebastián Dávalos? Yo diría que no teníamos una relación social ni personal. Yo trabajaba con la presidenta y ese era mi vínculo. Mi vínculo era trabajar para el gobierno, para el Estado de Chile, para la presidenta de la República, en ningún caso un vínculo social con la familia. Claro, tú remarcas algo importante, no trabajabas para la familia. No trabajaba para la familia en ningún caso, y por eso que mi eje en la toma de decisiones fue siempre bajo la lógica como ministro de Estado, defender los intereses del país. Y ahí me jugué todo mi capital político, para resolver este conflicto de la mejor manera para todos los chilenos. ¿Se resolvió bien a tu juicio? Creo que el tiempo lo mira bien, porque en ese sentido la presidenta saca a Sebastián del gobierno y deja que las instituciones, la justicia, haga su trabajo e investigue a fondo esta situación. Claro, que era efectivamente la tesis que tú habías planteado, ¿no?, desde el comienzo. Era inaceptable que él se quedara en su cargo. No había ninguna, a mi criterio, no había ninguna posibilidad que él continuara en el gobierno. ¿Cómo fue esa conversación personal tuya con él? Breve, difícil, pero por mi parte, en mi estilo, bastante directa. Y obviamente le pedí que lo hiciera en el mismo momento, ojalá de tal manera de evitar más problemas.
Había una relación respetuosa en todo caso de él hacia ti como ministro de Estado. Después se habló de este apodo que te habría puesto, ¿no? Como del galán rural, por ejemplo. De galán rural. Bueno, la verdad es que, ¿qué le puedo decir sobre eso? De galán re poco, porque además yo siempre fui más tímido y más introvertido. De rural, mire, yo claro, crecí en Cabrero, me crecí con mi padre, mis hermanos, allá en calle Palacio, en Cabrero, estudiamos allá, y mi origen es de allá, de la región del Biobío, de la provincia de Biobío, y bueno, ¿qué le voy a decir? A mucha honra. A mucha honra, por supuesto. A mucha honra. ¿Extrañas, Rodrigo, la relación con la presidenta Bachelet? Estoy en una nueva etapa de la vida, una nueva etapa familiar, profesional, y me quedo con lo que viví 10 años. Fui su jefe de gabinete en la primera campaña, fui su jefe de gabinete en el primer gobierno, fui su jefe de campaña, fui ministro del Interior, aprendí muchas cosas, tuve muchas oportunidades y me quedo con eso, con la parte bonita y bueno, el día que nos encontremos, probablemente en el futuro, eso, conversar qué ha hecho cada uno, y recordar momentos bonitos. Y quedarse con esos 10 años de trabajo y, entre otras cosas, también con la elaboración, por ejemplo, Rodrigo, de programas de gobierno, sí, que en los últimos meses aquí en Chile han sonado bastante fuertes. Varios son los que han llamado a revisar ese programa del gobierno de la presidenta Bachelet. Si los cambios se hubiesen hecho como ustedes los habían planificado en ese momento, ¿tendríamos un Chile distinto? A ver, distinto de todas maneras, de todas maneras. Ahora, yo no tengo una bola de cristal para decir no hubiese ocurrido el estallido social, pero que Chile sería distinto no me cabe ninguna duda, porque mire, el diagnóstico de ese programa era muy categórico, necesitábamos una nueva constitución. Y nosotros recorrimos Chile diciendo, necesitamos una nueva constitución y vamos a hacer una nueva constitución. Un nuevo sistema tributario, donde por primera vez los más ricos de Chile comenzaran a pagar los impuestos que corresponden. Y en tercer lugar, no hay país en el mundo que no haya dado un salto en el desarrollo si no lo hace de la mano de sus profesores, de las escuelas, de los alumnos. Ese es el motor del cambio y para eso había que terminar con el lucro e iniciar un proceso de gratuidad. Ese programa, que además ha incorporado otras cosas como el acuerdo de unión civil, que era el primer paso, digamos, al matrimonio igualitario, entre la descentralización política y administrativa. Por supuesto que si se hubiese completado, y aquí yo hago una gran crítica a los comités políticos que vinieron después del comité político que me tocó dirigir. ¿Qué fue este realismo con renuncia? O sea, pasar del Chile de todos al realismo sin renuncia, claramente fue un gran error político. Y creo que de todas maneras yo creo identificar a mucha gente, sobre todo más de mi generación o más jóvenes, que promovimos el cambio, que estábamos de acuerdo con el cambio en aquella época, haber dicho, eso no se debió haber hecho. Chile sería distinto, claramente, hubiésemos ganado 5 o 6 años en cambios. Y eso, claramente, los países esos lujos no se lo pueden dar. Porque en ese momento, además, y eso hay que recordarlo, Rodrigo, tenían las espaldas para hacer los cambios. Porque además, imagínense, por primera vez los chilenos le habían dado una coalición llamada Nueva Mayoría en ese momento, el Palacio de la Moneda con la Presidencia de la República, en este caso la presidenta Bachelet. La mayoría en el Senado, por primera vez teníamos una gran mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados y el Tribunal Constitucional, que por su conformación en ese momento, en esos primeros 2 años, era obviamente muy proclive a los cambios. Claro. Esa era la oportunidad, sin duda, y no cabe otra, de haber hecho los cambios necesarios para que Chile avanzara con celeridad en los cambios necesarios y comenzara a derrotar las desigualdades tan ancladas en nuestra sociedad. Ahora, el gatillo puede haber sido finalmente el caso Cabal, pero los adversarios políticos que tenías eran de una dimensión importante, al punto de que después se impone, ¿no?, este giro, que es la explicación que te da la presidenta cuando sales del Ministerio del Interior, cuando televisivamente le pide la renuncia a todos sus ministros, y dice, voy a dar un cambio de giro. Y llegamos a esto del realismo sin las renuncias, ¿no? ¿Por qué? Esos adversarios políticos, ¿qué querían instaurar? Porque es más fácil no hacer nada, es más fácil no hacer los cambios, es más fácil decir, si fue bien esto hace 5 o 10 años y funcionó, ¿para qué vamos a hacer cosas? Mira, ¿sabes lo que me decía mucha gente? Exministros y personalidades políticas, los gobiernos son solo para hacer una sola reforma. Una sola. ¿Para qué no? Muchas reformas no es conveniente. Vamos a hablar
gratuidad masivamente para la mayoría de los jóvenes chilenos. Mire, ¿sabe cuánta gratuidad tenemos hoy día? Apenas, con todo el esfuerzo que se hizo, apenas de un 39% de la matrícula de educación superior. ¿Usted cree que vamos a alcanzar niveles de desarrollo en Chile prontamente si no damos un salto grande en esa materia? Si no bajamos los niveles de alumnos por sala de clase, que es sobre 30 en Chile y en los países desarrollados no más de 20. Entonces, si no lo hacemos de la mano de nuestros profesores, si no llevamos la educación al territorio, en vez de que los jóvenes tengan que viajar distancias, llevar los centros de formación técnica, llevar las universidades donde están los jóvenes y no perder esos talentos, es lo que tenemos que hacer. Y ahí, en eso, es claramente las cosas que me motivan para el servicio público. ¿Y eso desde dónde se hace? ¿Desde qué parte del servicio público? ¿Desde una carrera senatorial? Se puede hacer desde muchos lugares y creo que una posibilidad es lo del Congreso. A mí me han pedido que analice, que reflexione sobre la posibilidad de ser senador o candidato a senador por la región del Biobío, y esa es una opción, pero también hay muchas otras que uno puede ocupar. ¿Cómo cuáles? ¿Estaría en un eventual gobierno, Rodrigo, por ejemplo? Yo me refiero a que, por ejemplo, desde el espacio de la sociedad civil, del espacio de la academia, también del Parlamento, es una reflexión que tengo que hacer. Okay. Imagínense junto a Carolina, ¿cierto? A Catalina, a Julián, mis hijos, y una reflexión bien de fondo, como familia. Bueno, logró unirse más la familia, porque imagino que ahí hubo tiempo, además, para vivir un poco el proceso en Washington, estudiar de paso. Sí, bueno, claro. Mire, y ahí mis hijos, Carolina, tuvimos una vida muy intensa, muy unida, porque claro, acá en Chile tenemos nuestra red de apoyo, mi mamá, ¿cierto? Nuestros hermanos, los primos y todo. Y allá estábamos solos nosotros, y viviendo una vida, pero que también es importante destacar, mire, mis hijos estudiaron en un colegio público, ¿cierto? Gratuito, donde, mira la cosa importante, nunca, en los tres colegios públicos que estuvieron, nunca se le preguntó de dónde vienen, cuál es el apellido, sus papás están casados o no están casados, de qué religión, cuál es la religión de la familia, nada. Lo importante es que vengan a estudiar. Cuando comenzó la pandemia, a las 2 semanas, el Estado, en este caso Washington, habilitó computadores en las casas, pizarras para que los alumnos estuvieran en sus casas trabajando, libros. Mire, esas son las cosas que nunca podemos quedarnos atrás. Y creo que eso es una tremenda también crítica a cómo se ha enfrentado la pandemia en Chile. Mire, ¿sabe cuánto significa aproximadamente habilitar a todos los alumnos de los colegios públicos, de estos sistemas, que tengan acceso a computadores, que tengan acceso a este tipo de materiales? No más de 500 millones de dólares. ¿Podemos los chilenos invertir eso en nuestros niños de los colegios públicos? Claro que lo podemos hacer. Entonces, hay cosas tan importantes que de repente dejamos hacer y que pueden sacrificar a muchas generaciones. Pero eso entiendo que, a tu juicio, Rodrigo, implica la salida de los privados de ciertas áreas claves, por ejemplo. Así como me la jugué por el término binominal, que además incorporó más mujeres en el Parlamento y en la discusión de políticas públicas, yo hoy día, digo con toda claridad, me la jugaría por sacar cualquier rol del mercado, de la educación, de la salud y de las pensiones. Lo digo en educación, especialmente por el sistema de financiamiento de la educación superior. Lo digo en salud porque para tener una especialidad médica, un oncólogo, un pediatra, un gastroenterólogo, cualquier especialidad, la gente tiene que viajar a Santiago, a las 5 o 6 comunas donde está concentrado más del 80% de los especialistas. Si ahí el mercado no está funcionando, no me imagino qué. Porque en otros países efectivamente esas cosas no son permitidas. Y en tercer lugar, ni hablemos del sistema de pensiones. El Estado, por un lado, ingresa más de 2.000 millones de dólares para la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Y por otro lado, las AFP cobran más de 1.000 millones de dólares en comisiones. ¿Y cuánto es el promedio si no hubiera el aporte del Estado, la gran parte de los chilenos, por lo menos el 40%, tendría pensiones bajo los 49.000 pesos? Entonces, sacar el rol del mercado, cualquier rol del mercado en estas 3 áreas me parece esencial y es una pelea que hay que dar y que creo yo que es una bandera que hay que avanzar con fuerza. Han sido meses y por qué no decir años, ¿no? Bastante difíciles para nuestro país. Parte de eso, Rodrigo, lo viste desde Washington, ¿no? El estallido social, sí. Todos los meses posteriores, las demandas ciudadanas que están muy potentes, reflejadas además hoy en un día que ha sido histórico a propósito de la sesión inaugural de la Convención Constituyente. Dicen que el gobierno y sus voces más críticas no entendió nada de lo que estaba pasando con las demandas sociales. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Creo, por supuesto, que el gobierno no ha entendido nada, no entendió nada, ni ha entendido nada, ni hasta el día de hoy ha entendido nada lo que el país, hacia dónde el país tiene que avanzar. De alguna u otra manera la Asamblea Constituyente refleja quizás como nunca en un organismo colegiado, digamos, lo que realmente es Chile. Mire, personas de 20, asambleístas de 20 años, otros de 80, que vienen muchos, la mayoría de colegios públicos. Es que de verdad que ahí hay una riqueza que tenemos que aprovechar, en el sentido que la próxima Constitución tiene que reflejar muy bien el Chile que queremos para las próximas décadas. Y el gobierno, bueno, el gobierno ha mostrado lamentablemente falta de capacidad, de pericia, de tacto, de talento político, pero también hay una cosa muy grave, yo creo que una insensibilidad enorme, especialmente en cómo enfrenta la pandemia. El llegar con las políticas sociales meses y meses después, tardíamente siempre y por presión de muchos casos de actores políticos de la oposición, me parece que da cuenta claramente de un gobierno que lamentablemente perdió el rumbo desde el primer día. Mire, yo nunca había visto un gobierno que la verdad llega más a destruir que a construir, y eso le ha hecho muy mal a Chile. ¿No habrá un próximo gobierno de derecha o el próximo no será de derecha? Mire, más que de derecha a izquierda, un gobierno con este nivel de falta de pericia, de insensibilidad, es lo que no puede volver a ocurrir en Chile. ¿Y algún pronóstico presidencial? No, pero obviamente yo lo que espero es que la centroizquierda chilena, los sectores sensibles a los cambios, sensibles a la problemática social, sensibles a enfrentar las desigualdades, espero que lo que gobiernen. ¿Yasna Proboste aparece como una tabla de salvación? Sí, bueno, hay que esperar su decisión. Ha hecho un gran rol como presidenta del Senado y claramente eso es una esperanza. Rodrigo, la última etapa de la entrevista, para cualquier carrera política, ¿no? Había que despejar todo lo que estuviese relacionado con el financiamiento de la política. Y ya hay además allí un cierre judicial. ¿Nunca utilizó recursos públicos para el financiamiento de la campaña política? ¿No era su rol el recaudar dinero? Yo siempre fui más bien el asesor político, o sea, de la presidenta Bachelet, pero aquí quiero ser muy claro, ¿eh? Yo fui acusado de cosas falsas, ¿cierto? Y quiero decir lo siguiente con respecto a Sokimich. Yo nunca trabajé para Sokimich, nunca tuve ningún vínculo ni relación de ningún tipo. Yo jamás ni fui a pedir dinero ni para fines personales, ni menos para fines de campaña. Yo jamás crucé esa línea. Y creo que en ese sentido el tiempo me dio la razón. Los mismos que abrieron la investigación la tuvieron que cerrar. Y por eso puedo mirar a mis hijos con total tranquilidad y puedo hoy día estar contigo hablando claramente sobre lo que yo espero de Chile. Otros sí cruzaron esa línea y fue poco ético. Los que lo hicieron, bueno, el país los tendrá que juzgar. En mi caso personal, yo puedo hablar por Rodrigo Peñailillo, yo jamás crucé esa línea y jamás lo haría. Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Soledad. Que está muy bien.